Hola, soy Iker de la clase de quinto y yo os voy a hablar de por qué hemos estado poniendo cajas del 18 al 22 para la basura. Hola, soy Lara de la clase de quinto y os voy a explicar un poco qué hicimos con los plásticos. Hola, soy Gabriela de la clase de quinto y estoy aquí para explicaros lo que hemos estado haciendo con el plástico esta semana. Como ya sabéis, hemos recogido el plástico del recreo y de las clases. Estuvimos una semana recogiendo los plásticos de todo el colegio para ver cuánto generábamos, porque ya hay 7 islas de plástico en los 5 océanos. Entonces, al recogerlos, nos dimos cuenta que el colegio generaba mucho plástico, casi 5 kilos en una semana. Entonces, en un curso generaríamos 164 kilos. Entonces, tenemos que ponerle una solución. A ver, primer consejo, evitar las botellas de plástico por cantimploras. No traer galletas, o si las quieres traer envueltas en un papel. Usar táperes, lo mejor. Cuando traigamos un bocadillo al cole, en vez de traerlo envuelto en papel albal, lo puedes traer en un tupper y también en un tupper, y si lo quieres envolver, lo puedes envolver en una servilleta de papel, que no sea de plástico, porque si no generamos mucho. Pues las tortitas de maíz, en vez de comprar paquetitos que te traen 2 o 5, puedes comprar así un tubo que solo genera un plástico en vez de generar muchos. Traer más fruta y menos galletas y muchas cosas más. Hasta la próxima. A partir do 22 de febreiro, na vosa clase teredes os formularios para marcar que traedes na merenda. Por exemplo, se traedes bolsiñas de plástico e papel de aluminio, teredes que marcar residuo total. E se traedes froita, residuo cero. E se traigo residuo total e residuo cero? Pois tes que marcar residuo total. Se toda a miña clase trae residuo cero? Vos colgaremos aquí unha folliña co nombre da clase e conseguiredes puntos para recreos extras, excursións. Xa sabedes, a polo residuo cero! And I know it's gonna be